Hola, en este programa conoceremos a una cuentacuentos. Además, veremos de cerca cómo funciona la imprenta nacional y hablaremos un poco con la escritora Evelyn Ugalde. Yo soy Irela y esto es Son Letras. Esta es la historia de la bruja de las pestañas largas. Sus poderes estaban en que cada vez que pestañeaba transformaba el clima del mundo. Claro que para ella no era nada fácil levantar esas pestañas, que además eran rizadas y hermosas. Pero cuando lo lograba, todo a su alrededor cambiaba de color, de textura y de aspecto. Si el día amanecía oscuro y a ella le daba la gana, hacía un guiño con sus ojos esmeralda y el cielo se despejaba, la lluvia desaparecía y los pajaritos salían de sus escondites. Y si por el contrario hacía un día precioso, para la bruja amanecía con ganas de molestar, entonces tomaba aliento, levantaba una pestaña, luego la otra y en un santiamén empezaba el diluvio. Sus ojos eran todo un enigma. Casi nadie podía verlos, pues sus enormes y rizadas pestañas los cubrían. Se sabían que eran verdes, pero muy pocos eran los elegidos que podían apreciarlos. Aquel que los lograba ver sentía como un torbellino en el lado izquierdo del corazón. Evelyn, este es uno de los cuentos más reconocidos de este libro, de su nuevo libro, El Cuentasueños, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cómo fue esta experiencia de describir los sueños de Daniel, que es el protagonista. Sí. La idea del cuentasueños nació porque la humanidad dejó de soñar. Entonces, cuando uno deja de soñar, esos sueños que uno tiene en las noches, anda de mal humor, de chicha, de cólera, todo el día en un puro mal humor. Entonces, el único que lee es el único que sueña, que es Daniel. Se lo llevan a un laboratorio y en el laboratorio él duerme plácidamente y al día siguiente les cuenta los sueños que tuvo. Ese es este libro, Los sueños de Daniel. Un día soñó con la bruja de las pestañas largas, otro día sueña con los unipiés, que son los que se meten en la lavadora si no roban una media. Es por eso que siempre se nos pierde una media. Otro día soñó con el día que llovía caramelos. Otro día soñó con el ratón de los dientes y le contó qué hacía con esos dientes que él anda coleccionando, que le caen a los niños. ¿Y este libro usted lo escribió este año? No, ya es un libro que tiene más o menos unos 3 años. Se publicó hace 2 años, pero es el más reciente. Se volvió a imprimir este año. Exactamente, la idea del cuentasueños es que los niños se acerquen a esos sueños, a esas probabilidades que uno no se imagina, a ese imaginar, y siempre inspirado por la lectura, porque Daniel lee mucho. Los libros que he publicado, casualmente, la gente los piensa como de niños. El Cuentasueños, mucho por las ilustraciones, ¿verdad? Y por la idea, piensan que es de niños, pero los adultos lo disfrutan montones. Muchos de la literatura internacional, universal, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, se piensa que es para niños, pero los adultos son los que deberían leerlo también y lo disfrutan montones con sus niños. El otro libro, Cuando los cuentos crecen, yo pienso que más bien no es para niños, es como para jóvenes y adultos. Y ese ha tenido un auge a nivel internacional grandísimo. Exactamente, Cuando los cuentos crecen sí está de 6 años ya, y en esos 6 años ha crecido montones de libros, tanto así que se han publicado como 3.000 o 4.000 ejemplares, que en Costa Rica generalmente se publican 500. Y es el hecho de la idea. ¿Qué pasó cuando Pinocho, la Bella Durmiente, Caperucita y los personajes de los cuentos crecieron? Crecieron tanto, además, que se ha llevado a Cuba, República Dominicana, Uruguay y Colombia, que le han hecho su propia edición, y entonces los niños de esos países han podido disfrutar. La imprenta nacional se dedica básicamente a 2 servicios. Sería lo que es la elaboración de diarios oficiales, la Gaceta y el Boletín Judicial, y la elaboración de toda clase de impresos para instituciones de gobierno. Llámese ministerios, instituciones autónomas, semiautónomas, todo lo que tiene que ver con el gobierno central.
La elaboración de un libro o impresión de un libro conlleva varias etapas. La primera etapa, en el caso de la imprenta nacional, sería el Departamento de Arte y Diseño. La siguiente etapa sería la etapa de imposición digital. Una vez que el arte está hecho, se pasa por un PDF a las compañeras que se encuentran en el Departamento de Imposición Digital. Ahí ellas van a darle el formato, el tamaño de papel, los dobleces que lleve el libro, las portadas al tamaño que especifica el cliente y una vez dándole las características para el resto del proceso, ellas le dan un formato para lo que sería la impresión o filmación de una plancha de impresión. Una vez que este trabajo está hecho, se pasa por red a lo que sería el área de CTP. El área de CTP es un sistema que lo que hace es pasar las imágenes de la computadora a la plancha directamente. Las planchas de aluminio tienen que estar en un cuarto, procesarse en un cuarto con luz amarilla, porque son sensibles a la luz blanca. En la máquina de CTP se pasa de la computadora de esta máquina y esta máquina se va a encargar de filmar las imágenes de la computadora por medio de un láser a la plancha de aluminio. Una vez que la imagen está grabada en esta plancha, se coloca en una procesadora o reveladora de planchas que se encarga de quitarle todo lo que es la emulsión mediante químicos y agua y dejar solamente la imagen que nos interesa para imprimir. El proceso que sigue sería el de impresión o litografía, como le llamamos nosotros acá, que sería ya las máquinas de impresión. En estas máquinas se colocan las planchas y mediante tinta y agua y alcohol se van a encargar de impregnar la plancha de tinta en la imagen que quedó grabada. Y esta imagen va a pasar de forma indirecta al papel. Mediante unos rodillos que están dentro de la máquina, el papel va a pasar por medio de estos rodillos y va a quedar la imagen grabada en el papel. El proceso que sigue se llama dobladoras. En este proceso los pliegos van a pasar directamente de litografía acá y las máquinas se van a encargar de doblarlo según los dobleces que le dimos anteriormente, las especificaciones del libro. Ellos lo van a doblar en cierto número de dobleces. Una vez que está doblado los pliegos, va a pasar al área de acabados. Acá lo que tenemos es una pegadora de libros. La pegadora de libros va a tomar cada pliego de estos que están doblados y los va a colocar en orden, en la compaginación que va al libro. Los va a juntar todos y va a pegar la portada, que ya sea en cartulina o un papel grueso, le va a pegar la portada y finalmente va a cortar el libro. Y una vez hecho esto, ya se puede leer el libro. Estoy leyendo el tercer libro de los Juegos del Hambre, se llama Sinsajo, es de Suzanne Collins. Se trata de una rebelión de un pueblo que fue destruido. El último libro que leí fue Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Bueno, en este momento estoy leyendo El Gran Diseño, de Stephen Hawking. Se trata acerca de los misterios del universo y de los aspectos más importantes de la física moderna, explicado muy sencillamente, es bastante interesante. Estoy leyendo un libro de Yolanda Ariamuno que se llama La ruta de su evasión. Estoy leyendo Única mirando al mar. Trata de un muchacho que se tira a la basura porque está en depresión y etcétera, etcétera, pierde el trabajo y todo eso lo hace recurrir a tirarse a la calle. Bueno. El último libro que me leí fue La hoja al aire, de Joaquín Gutiérrez. Cuéntanos un poco por qué esto de los cuentos. Yo quería escribir desde más o menos que estaba en la escuela. Participé en un concurso, gané el segundo lugar y yo dije, no, yo quiero ganarme el primer lugar y el primer lugar que sea la sonrisa de los niños cuando leen mis libros o la alegría de los adultos cuando disfrutan con algo que yo escribí. Entonces decidí ser escritora, después decidí ser periodista, principalmente porque era una forma en la cual me obligaban a escribir todos los días. ¿Dónde nació usted? Yo soy de San Joaquín de Flores y también por ahí hay una historia de la parte de la escritura. En Navidad, cuando el 24, ahora que hacemos la cena, también hacíamos obras de teatro.
tomábamos un cuento como el Soldadito Plomo y lo adaptábamos a obra de teatro. Y yo era la guionista, y estoy hablando de que era adolescente, ¿verdad? 12, 13 años. Entonces, con mis tías y mis primos, yo montaba esos espectáculos de los peques activos, que pienso yo que fue mi inicio en este mundo también de las letras y en la alegría de ver a los otros riendo cuando uno cuenta o actúa o habla sobre la literatura. Mis cuentos yo los escribo para que alguien sienta algo, para que alguien ría, para que alguien llora, para que alguien sufra también, para que alguien se ría montones con el humor, que me gusta mucho manifestarlo, para que se asuste, para que sienta algo. Eso es lo ideal de la literatura, lograr que los demás se compenetren tanto con el personaje que sean parte de esa historia. Y así es como lo he logrado, ya sea con el Cuentasueños o Cuando los cuentos crecen, o también con las antologías en las cuales he estado de ciencia ficción, de terror y de fantasía. ¿Y usted nunca pensó que esto sería un reto, esto de escribir? A muchos nos dicen, no puede escribir porque se muere de hambre o porque no hay mercado para eso, porque estos retos usted los pasó en algún momento, los vivió, ¿cómo fue esto? Se viven constantemente, la literatura es un constante aprender, es leer y leer y leer como adicta, que eso ya yo lo tengo, entonces no me preocupaba, pero también aprender de lo que uno lee y leer como observar el esqueleto que hay detrás de la lectura. Y entonces para mí es, como dicen varios escritores famosos, un 95% de trabajo y un 5% de inspiración. Entonces uno se sienta en la computadora, se inspira, se imagina qué sucedió cuando los cuentos crecieron y en la noche llega a trabajar y a trabajar y a trabajar y a trabajar. Cuando escribe, ¿de dónde le gusta escribir? En las noches a la 1 de la mañana, ese es el problema. ¿A la 1 de la mañana? Sí, ¿Dónde? por eso no soy buena para madrugar. ¿Se va al patio? ¿Se va a dónde? ¿A la sala? No. En el día uno pasa trabajando la idea, porque también no solo se trabaja cuando está frente a la computadora, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, con Pinocho, que fue el que me inició con Cuando los cuentos crecen, yo leía la historia, decía, ¿qué habrá pasado cuando Pinocho se hizo adolescente? Entonces, durante el día pasaba pensando en el bus, en las reuniones, a la gente le veía cara de Pinocho. Mira, Pinocho creció, se hizo adolescente y cuando mentía le salían espinillas. Entonces lograba hacerlo, pero por medio de internet sin que Gepetto se dé cuenta. Y así, en la noche llegaba a la 1, 12, cuando había silencio total en la casa, a escribirlo en la computadora, la historia que tuve ahí. Y yo sí creo en que los personajes toman vida y uno es el filtro. Entonces yo tal vez no sabía el final de la historia, pero me sentaba, empezaba a escribir y ellos como que me lo van dictando, me lo dictaban. ¿Tenía hermanos? Hijos en carne y hueso ninguno, en papel 3, el que ya hablamos del Cuentasueños, el Cuando los cuentos crecen, y uno que es como para ayudarle a las maestras a fomentar la lectura, a las bibliotecarias, que se llama Una estrategia de animación a la lectura para cada día. Y tengo un montón de ahijados ahora con la editorial, ¿verdad? Que son otros libros que han sido publicados por otros escritores. ¿Y cuál diría usted es el que más es su favorito? Bueno, eso no se lo puede preguntar a una mamá. A la mamá los va a querer todos por igual. Cuando los cuentos crecen es el más famoso, es el que se ha ido como pata caliente por todos los países, a los que la gente les llama montones la atención y el que dicen, qué buena idea, cómo no se me ocurrió a mí. El Cuentasueños es un poco un libro que me ha ayudado montones a llegar a los niños directamente, que sueñan con imaginarse cómo sería el Pozo de las Delicias, que se divierten montones de ver cómo se puede matar un hormiguero con un beso a una hormiga y las demás se mueren de la risa. Es un poco llegarle directamente a los niños y a esa fantasía que mi niña interna es la que me lo dicta. Para enamorarme de este oficio, una vez escuché a una cuentera y dije, yo quiero hacer eso. Y a veces uno pide cosas y la vida se las da. Debí haber pedido un Audi 4, pero pedí contar historias y eso es lo que estoy haciendo. Soy muy feliz contando historias porque creo que mientras se cuente una historia, el mundo irá mejor. Mis autores favoritos son Ray Bradbury, por ejemplo. Los de ciencia ficción me capturan, los de cuento corto. Pero en general no tengo un autor favorito. Lo que me cautiva de cada autor es su historia. Los cuentos se cuentan porque es una herencia que nos viene desde la caverna. Nosotros contamos historias
porque los seres humanos hablamos y eso es lo que nos distingue, no nos hace superiores, pero nos distingue de otros seres vivos. Nosotros hablamos con palabras y la palabra es lo que nos distingue. Contamos historias para recuperar la memoria, para recuperar las raíces, para recordar que somos personas y porque con la palabra tenemos una tecnología, tan tecnología como esta cámara que me está filmando. Rojo, pasión. Leer abecedario. S, sapo. Poesía, Lorca. Instrumento, la, 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 la. Cada cuentero tiene su manera de matar pulgas y por eso el proceso de cada uno para contar una historia es diferente. Yo lo que hago es que me paso explorando y cuando encuentro una historia que me cautiva, me enamoro de ella. Trato de no recordarla de memoria, pero sí de descubrirle cuáles son los puntos más importantes de ella y qué es lo que yo quiero transmitir. Después de eso hago una especie como de escaleta, marco palabras claves y trato de recordar esos momentos. Y posteriormente empiezo a contarla sola. La cuento aquí en la sala de mi casa, en mi estudio, la cuento mientras voy manejando, voy retomándola y recordándola y después empiezo con mis amigos. Vieras qué buena la historia que me encontré y empiezo a contársela. Y después empiezo a montarla con algunos efectos de sonido, decido si va a ser una historia para niños, para jóvenes, para adultos. Si es necesario algún tema musical, me apoyo con un fragmento de una canción, porque todos estos otros aspectos son como complementos de la historia. Ella es la que tiene que prevalecer. Y para mí, el éxito está en que cuando se cuenta una historia, el cuentero desaparezca. Ella es la que tiene que figurar. La literatura es una herencia maravillosa. La literatura es lo que nos distingue también del resto de las personas. Los que amamos la literatura somos capaces de decir cómo es todo cuando ya perdamos la memoria. La memoria es de dónde venimos y el timón que nos sostiene. La memoria es también el ancla que nos ata al pasado, pero no quiere decir que reventemos el mecate. Lo que recomendaría para leer, porque es lo que más me ha gustado, es un ensayo que se llama ¿Qué hora es?, que no me acuerdo la autora, pero es como lo que más me ha impactado que he leído. Para la gente que lee en inglés, la mayor cantidad de gente posible debería leer a Michael Chabon porque es el autor más entretenido que existe. Tiene un sentido del humor fabuloso, es un manejo del lenguaje espectacular y está traducido al español. Así que se puede leer en español. Si lo pueden leer en inglés, aún mejor. Hay que volver a leer a Alejo Carpentier, El reino de este mundo, El siglo de las luces, Los pasos perdidos, Concierto barroco, cualquier novela de Alejo Carpentier. Ese barroquismo no hay que perderlo nunca, esa manera de mezclar historia y ficción sigue siendo un maestro, hay que leerlo. Y recomiendo bastante Sir Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle. Estamos en tiempos en los que escribir y leer, tanto para niños, para adolescentes, para adultos, porque no es algo que se tenga muy presente en la vida cotidiana. ¿Está usted de acuerdo con esto? Yo creo que la gente sí lee. Trabajo desde hace 10 años fomentando la lectura con Club de Libros y la gente lee mucho más, pero lee otras cosas. No están acostumbrados a leer lo mismo que leían nuestros abuelos. El costumbrismo y el realismo ya no es tanto lo que están leyendo los jóvenes. Ellos están leyendo mensajes de texto, emails, mucho internet, pero también están leyendo fantasía, ciencia ficción, terror, cosas que los hagan evadir la realidad en la que viven. Están leyendo historias diferentes. ¿Qué opina usted de que lean diferente ahora? Me encanta, lo importante es que la gente lea, el formato que lea, ebook o lo que sea, pero que lean. Y nada más los escritores lo que tenemos que hacer es adaptarnos a esas solicitudes. A mí me impresiona la gente que va uno con los escritores de literatura fantástica a los colegios y dicen, yo no sabía que en nuestro país escribían igual de vampiros como Crepúsculo o historias fantásticas como Harry Potter, ¿verdad? Es cuestión entonces de ir adaptando como escritor a lo que el lector está Exacto, y así será de aquí en adelante. La gente no va a dejar de leer los libros, va a seguir leyéndolos, disfrutándolos, pero también vamos a ir adaptándonos a otros formatos. ¿Y qué estrategias propondría usted para incentivar a nivel
de escuela, colegio y después por allá más amplio. Sí, es el reto en el que estamos desde hace tanto tiempo, ¿verdad? Los medios audiovisuales, el cine, el teatro, los medios digitales, utilizar Facebook, utilizar redes sociales, los medios en los cuales los escritores y los lectores se unan. Por ejemplo, festivales de lectura, en donde ellos conozcan a los escritores, se disfracen de sus personajes literarios, en donde se haga un programa de radio y de tele de verdad divertido, entretenido, en donde los niños y los jóvenes digan, mira, leer vale la pena porque mi maestra lo hace, porque mi mamá lo hace, el ejemplo es básico. En la casa, el centro de la casa tiene que ser la biblioteca, no el televisor, y que se les dé un tiempo a cada niño para que puedan leer y jugar fútbol y jugar videos y jugar, pero que sean divididos en partes iguales, que los niños vean la lectura como una diversión, como un juego, como un placer. Y además los padres también tienen que empezar por incentivar a la hora de dormir, ¿no? Los cuentos, los famosos cuentos a la hora de dormir, esos son con los que muchos crecimos y creo que esto no se debería perder. Y las leyendas, el miedo, el susto, todas esas cosas nacieron de ahí, de que los papás antes de dormir nos leían cuentos interesantes y llamativos. Ahora se ha perdido, pero hay que seguirlo haciendo. Conozco papás que todavía lo hacen. ¿Y cree usted que hay niños como Daniel, el protagonista de su libro? Que hay niños así que... Los conozco todos los días, y eso es lo que me dan ganas de seguir escribiendo. Son realmente apasionados de leer. Eso es lo que me dan ganas de seguir escribiendo, el hecho de que un niño llegue y le diga, la bruja de las pestañas largas llegó aquí a mi casa porque tembló, porque la bruja cuando se resbala con las pestañas tiembla, o que le digan, yo sabía que había sido el unipiel que había robado las medias de mis papás. Eso es lo que hacen que los escritores sigamos imaginándonos historias. Cuando un niño llega con el librito bajo el brazo y la mamá me diga, ese libro no lo suelta, es su libro favorito. Entonces ellos leen, están leyéndose libros de este tamaño con Harry Potter, o sea, ellos leen. Hay que llegarles nada más a darles una lectura divertida, rápida, imaginativa, interesante. Saliéndose un poco de usted como escritora y más como costarricense, ¿cómo opina usted está este tema de la escritura y la lectura en el país? Bueno, mi eslogan siempre ha sido leer es mágico, ¿verdad? Los libros son las alfombras mágicas de la imaginación y yo siempre, cada día, en todo lo que hago, está incluido lo que soy adicta a la lectura y quisiera que los demás se contagien de esa adicción. Entonces, ojalá que las demás personas sientan ese amor por los libros, se acerquen a ellos, lo disfruten, porque van a viajar de gratis, van a conocer muchas personas diferentes, van a imaginarse otros mundos. Y la lectura además nos va a enseñar, vamos a poder aprender constantemente. Necesitamos incluir más esa sed de conocimiento que se ha perdido por medio de los libros, por medio de la internet, por donde sea, pero que podamos aprender y disfrutar al mismo tiempo. ¿Cree usted que hay suficientes escritores acá en Costa Rica? Bastantes. En Costa Rica se les ha dado el apoyo necesario para seguir en sus carreras o no. ¿Siente usted que falta apoyo ¿Hay tiempo para el programa de otra hora? En Costa Rica se publican 2.000 libros al año y hay como un aproximado de 1.000 escritores y no hay más. Lo que necesitamos es hacer más lectores y que las instituciones apoyen más a los escritores. Y estoy hablando desde la casa, desde las bibliotecas, desde las escuelas, colegios y el adulto dando ejemplo a los niños principalmente. El gobierno debería leer, los diputados, las bibliotecarias, las maestras, para que el niño lea, que ya de por sí uno lo trae desde chiquitillo, esas ganas de leer, de aprender a leer, y que lo siga haciendo, pero por placer y por aprender. Ok, muchísimas gracias, Evelyn, le agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, estamos para el futuro, para próximamente, ojalá con su próximo libro y hasta pronto. Que está obligada a leerlo. Por supuesto.